y empezamos hablando de La Purga. Sí, hablamos de La Purga, pero no vamos a hablar de La Purga, de esa película que tanta ansia despierta en algunas personas que anhelan una fecha en la que pudiesen cometer delitos de manera impune. Aunque sí vamos a hablar de algo de impunidad. Me refiero a La Purga, a la otra purga. Tampoco a la purga que hacen los animales. Aunque sí vamos a hablar un poco de desperdicio. Me refiero a la purga que ha mencionado el expresidente tirano y hombre de fraude, Juan Evo Morales Ayma. Ha manifestado que desea una purga dentro de su partido. Y claro, este término, yo siempre he dicho que en política, como en la vida entera, hay que tener mucho cuidado con las palabras, con los términos. Y no es que le vayamos a exigir mucho a Morales. Pero el término purga hace referencia a algo que está mal y algo con lo que hay que terminar o expulsar. Pero es además, dentro de la connotación política, una palabra violenta. Recordemos la gran purga de Stalin. Ojo, ¿no? Y la comparación no es ociosa porque hay muchas prácticas dentro del movimiento del socialismo que se pueden asociar a una cultura política, por llamarlo así, de tipo de corte stalinista. Stalin, una de las grandes cosas, una de las grandes masacres que llevó, de las tantas, además de los gulags, llevó a cabo una purga para concretar su proceso en el poder de la Unión Soviética, y que era justamente acabar con aquellos que no estaban de acuerdo, acabar con los traidores de la revolución. Ese término de las purgas y limpiezas es muy, muy revolucionario, se arrastra ya desde el siglo XVIII con la Revolución Francesa, tiene ese con el siglo XX y por supuesto con otras revoluciones más en Latinoamérica. Pero más allá de lo que puede hacer con su partido o lo que puede hacer con sus esbirros, hay algo que es muy peculiar en este lenguaje y en esta percepción de esta aparente lucha interna entre sectores del movimiento del socialismo, porque tengo mis dudas al respecto. Pero bueno, si yo voy a ir a amenazar, o si este sujeto va a ir a amenazar a miembros de su propio partido que comparten directamente una ideología, que comparten una visión de la vida, ¿qué le impediría amenazar o purgar / eliminar a los contrarios? O sea, ubiquémonos en ese contexto. Si soy capaz de amenazar con sacar, purgar, porque no dijo un proceso disciplinario, no dijo una reestructuración, no dijo un cambio de mentalidad, dijo purga. Los registros están ahí. Entonces, ¿ustedes creen que se van a detener frente a los otros? ¿Ustedes creen algún reparo en generar violencia, purgas y limpiezas contra los otros? Ojo, porque esto tiene muchas facetas. El siglo XX, ese siglo que ya hemos dicho varias veces, Octavio Paz llamó el siglo en que el Estado mostró ser el verdadero asesino, se han llevado muchas purgas, no solamente de carácter étnico, no solamente de carácter racial, sino también de carácter ideológico. Y lo peor de esas experiencias ha pasado hacia el siglo XXI y se ha reinventado en alguna forma más o menos que aparenta ser nueva, pero que en el fondo es lo mismo. Y es esa misma mentalidad a la que le gusta el cementerio, a la que le gusta el silencio, o en el mejor de los casos le gusta el monólogo, porque no admite una voz disidente ni siquiera en su partido, mucho menos la va a admitir en la sociedad con alguien que no vea con sus mismos ojos la realidad. Así que ojo con los deseos de purga de Juan Evo Morales Ayma y de su séquito, porque no creo que se queden solamente en el discurso ni que sean metáforas. Para ellos sí hay un deseo de acabar con quien no está de acuerdo.